Siguiendo con las ponencias, damos también la bienvenida a la directora general del Clúster Automotriz en Jalisco, a la licenciada Carmen Hernández Vidales. Bienvenida. A continuación, tenemos la ponencia del ingeniero Rubén Reséndiz Pérez, presidente del Clúster Automotriz de Jalisco, con el tema en torno de la industria automotriz en Jalisco, logros y retos del Clúster Automotriz de Jalisco. Hago una pequeña reseña del ingeniero Rubén Reséndiz Pérez, licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional y es especialista del comercio exterior y la industria automotriz. Ha ocupado sucesivamente puestos importantes como director de Relaciones Gubernamentales y Jurídicas Legales de Honda de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, consejero en la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, AMIA, presidente de la Asociación de las Industrias Maquiladoras de Occidente, Asociación Civil, fue gerente general del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, JALTRADE, y actualmente se desempeña como presidente del Clúster Automotriz de Jalisco. Bienvenido, ingeniero. Buenos días a todos ustedes. Primero que nada, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito lo que representa el Clúster Automotriz aquí en el estado de Jalisco, después de la excelente presentación de Miura-san. Muy interesante lo que está haciendo la embajada y en relación a los negocios, que también de alguna forma Jalisco se ha venido metiendo poco a poco en el tema precisamente de la atracción de inversiones japonesas al estado de Jalisco, sobre todo en el tema de autopartes, que es la parte que me ha correspondido a mí manejar desde hace algunos 4 o 5 años aproximadamente, después de mi salida de Honda. Principalmente yo trabajé en Honda aproximadamente 24 años y principalmente 20 de ellos estuve dedicado al tema de la logística en esta empresa y posteriormente participé en varios departamentos en la empresa como tal. Me invitaron a trabajar en el gobierno del estado en este pasado sexenio, básicamente para atraer empresas precisamente del sector automotriz a Jalisco. Jalisco se había quedado rezagado en este tema de la industria automotriz, siempre se le prestó mucha más atención al tema electrónico y ahí se enfocó mucho la política de este estado en este sector y su servidor precisamente fue contratado precisamente para buscar atraer empresas. Me tocó visitar precisamente Japón en varias ocasiones buscando empresas, el parque industrial de Lagos de Moreno. Hay 19 empresas todas del sector automotriz, principalmente japonesas, hay algunas alemanas, alguna austríaca alemana, hay una china que está establecida ahí, que fue parte del trabajo que realizamos precisamente para traer empresas de la industria de autopartes a Jalisco y también algunas otras que se establecieron en la zona metropolitana de aquí de Guadalajara, especialmente, sobre todo en este sentido, hablando nuevamente de inversiones japonesas. Y tenemos una planta, como ya lo comentó también el señor Miura, aquí en el Salto Jalisco, que es Honda, es la única automotriz que tenemos aquí. Tratamos por ahí de traernos otra armadora, hicimos la lucha por hacerlo, sin embargo, aunque Jalisco cumple con toda una serie de requisitos para las plantas automotrices, solamente tenemos un ferrocarril aquí en el estado y eso nos limita la participación precisamente del poder atraer una empresa fabricante de automóviles, porque este tipo de empresas necesitan cuando menos los 2 ferrocarriles, el Ferromex y el Kansas para establecerse aquí, y esa fue una de las razones por las que Honda finalmente decidió poner su nuevo proyecto en Celaya, Guanajuato, aparte de que el gobierno de Guanajuato también fue muy agresivo en su momento, ofreciendo toda una serie de incentivos de manera muy importante para poderse llevar este proyecto precisamente al estado de Guanajuato y perdimos ahí un importante generador de empleos en el tema automotriz. Y bueno, yo quisiera darles una semblanza muy rápido de cómo estamos ahorita trabajando en el clúster. Este clúster lo empezamos en enero precisamente del 2017, el 20 de enero, fecha histórica porque ese día entró precisamente Trump como presidente de los Estados Unidos. Ese día establecimos nuestro clúster aquí en esta región, trabajando con algunas empresas.
hemos detectado alrededor de 200 empresas fabricantes de autopartes aquí en el estado, de las cuales aproximadamente hemos venido trabajando con alrededor de 50, las más importantes fabricantes, pero traemos un trabajo muy intenso de desarrollar sobre todo pequeñas y medianas empresas mexicanas que se puedan incorporar a la cadena de suministro de la industria automotriz. Si nos vamos a la primera lámina, por favor. Bueno, hoy la industria automotriz vuelve a ser el centro precisamente de atención en la escena global, debido a que vive un proceso precisamente de transición, un perfil orientado principalmente a la manufactura, a uno en el que la innovación y el diseño juegan un papel preponderante. En este tema precisamente ahora estamos metidos de manera muy intensa porque ya no solamente es el tema de la manufactura. Están ustedes viendo que ya se empiezan a hacer pruebas por ahí con vehículos autónomos, con vehículos de otra categoría, trabajando muy intensamente en otras alternativas, como pueden ser los eléctricos, como pueden ser los híbridos. Yo no sé si finalmente el eléctrico sea el futuro o no. Todavía tengo muy serias dudas si el eléctrico será precisamente la solución para la industria automotriz. Es muy probable que no, y hay una serie de razones precisamente para que los eléctricos no sean el futuro precisamente de la industria automotriz, pero definitivamente la innovación es un tema muy importante en esta carrera que en este momento las empresas automotrices están teniendo, ya no solamente con propias empresas del sector automotriz, hay empresas por ahí ya que están trabajando en el tema de la innovación, que están dedicadas a otro tipo de actividades y están trabajando también en el desarrollo de nuevos vehículos, sobre todo de tipo autónomo. México es un importante productor de autopartes y tiene un papel protagónico en el comercio internacional. Puede incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológica, para lo cual el desarrollo del capital humano juega un papel sumamente importante, ya que un bajo nivel de capital humano limita la implementación de procesos al mayor. Jalisco tiene una gran ventaja en este momento precisamente en esta competencia tan importante en el desarrollo de la innovación, el desarrollo de la investigación, porque tenemos aquí una industria electrónica muy bien establecida, trabajando de manera muy intensa, y precisamente esta industria electrónica nos da a nosotros como Estado de Jalisco una fortaleza muy interesante, porque esta industria electrónica ya tiene aproximadamente, las primeras plantas llegaron aquí hace 40 años y no han dejado de crecer. Actualmente un automóvil que anteriormente tenía la mayor parte de sus partes eran de tipo mecánico, actualmente ya la electrónica está incorporada en los vehículos en aproximadamente un 50-60% ya. Cada vez el vehículo va haciendo o teniendo toda una serie de avances tecnológicos muy importantes, muy interesantes, y la industria automotriz está avanzando en ese tema. Precisamente por eso el reto que tenemos como sector de autopartes aquí en el estado de Jalisco es muy importante. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, el norte de nuestro país tiene precisamente un desarrollo muy interesante en la fabricación de autopartes, con el establecimiento de una industria automotriz muy importante en Estados Unidos, y que con el tema precisamente, la industria automotriz, hay un tema de costos siempre. ¿Cómo bajamos los costos para hacer la industria más competitiva, para hacer la industria más eficiente? Y por eso las plantas automotrices en Estados Unidos decidieron establecer toda una industria alrededor, o más bien en el norte, precisamente de nuestro país, teniendo plantas desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, fabricantes de autopartes para surtir precisamente a las plantas en Estados Unidos. Posteriormente empezamos a tener un desarrollo muy interesante en el centro de nuestro país, sobre todo en la zona del Bajío, al cual Jalisco también se incorporó precisamente en este desarrollo, y además con la llegada de algunas plantas también, como fue el caso de Nissan, primero ahí en la zona de Aguascalientes, posteriormente el caso de General Motors ahí en Silao, en Guanajuato, posteriormente también General Motors en San Luis Potosí, y ya después la llegada de otras plantas, como fue el caso de Mazda, como fue el caso de Honda también allá en Guanajuato. Empieza a crecer también una industria de autopartes de manera muy importante, porque las plantas automotrices lo primero que hacen es traerse a sus proveedores de nivel 1, lo que se denomina en la industria automotriz de Tier 1, acercarlos lo más cercano posible a las plantas, precisamente con el objetivo de bajar costos. Y buena parte de esa proveeduría se empezó a instalar
precisamente aquí en el Bajío, especialmente en Guanajuato, pero también tenemos desarrollos muy importantes en la zona de Aguascalientes, en la zona de San Luis Potosí, Querétaro. Ahora también hay un crecimiento sumamente importante en la ciudad de Tlaxcala, precisamente para apoyar el crecimiento que está teniendo Volkswagen ahí en Puebla, y ahora con la llegada de Audi también allá a Puebla. Bueno, hay un desarrollo sumamente interesante en la fabricación de autopartes en todos estos estados, contando también el Estado de México, que también tiene por ahí una planta o un par de plantas establecidas en esta zona, como es de General Motors y también de Fiat Chrysler. Actualmente también un desarrollo sumamente importante en la fabricación de autopartes. La que sigue, por favor. Bueno, este es precisamente los empleos en el sector de autopartes, que es una generación de empleos sumamente importante, 867,000 empleos directos en el sector de autopartes a nivel nacional, y ahí vemos cómo ha venido creciendo precisamente desde el 2008 hasta el 2018, ya estamos hablando de más de 800,000, seguramente este año se llegará, de acuerdo a los datos que se tiene estimado de crecimiento de la industria de autopartes, pudiera rondar los 900,000 empleos, pero cada vez va siendo un sector en donde está requiriendo una mano de obra mucho más especializada. Un tema ahí que también es un tema que con el apoyo de las universidades, precisamente con el apoyo de los institutos tecnológicos, se empieza a preparar precisamente a esta, ya no diría yo mano de obra, sino mente de obra, que cada vez se requiere gente mucho más especializada en estos temas. Muchas plantas están pensando también ya en este momento, precisamente con el objetivo de bajar costos, en entrar ya en un tema de mayor automatización. Esto es un tema preocupante para nosotros porque nosotros necesitamos generación de empleos, no tanto de que haya plantas cada vez más automáticas en este sentido. Sin embargo, las empresas tienen que decidir este tema ya en un corto, en un mediano plazo, porque definitivamente el avance tecnológico que está teniendo en estos sectores es rapidísimo, es realmente una situación que está avanzando de manera muy importante. Por eso también la importancia de los institutos tecnológicos, de los CONALEPs, de las universidades, de tener cada vez esta mente de obra cada vez mejor capacitada. Pasamos a la siguiente, por favor. El sector automotriz, y me refiero concretamente al sector autopartes, que es el tema que yo quise traerles hoy. Por ejemplo, en el sector automotriz, la fabricación de automóviles y camiones, que representa precisamente el sector más importante en este momento, en este sector, pero que si no tuviera la industria de autopartes allí en medio, simplemente este sector tendría toda una serie de problemas. El sector autopartes es clave, es fundamental para el desarrollo precisamente de la industria automotriz. Y me refiero también a la parte de comercio y servicio, y me refiero a la parte de comercio y servicios como la parte de venta de refacciones y también las distribuidoras que están establecidas a lo largo de la República Mexicana para atender a todos los clientes o compradores precisamente de automóviles o vehículos, y que cada vez ustedes ven cómo ha venido cambiando también esta parte, ya no solamente de vender el vehículo, sino estamos entrando en una etapa de postventa muy interesante, más o menos aproximadamente de hace unos 3 o 4 años, en donde el seguimiento precisamente a través de los talleres automotrices con refacciones de primera calidad a un costo adecuado y sobre todo reparaciones a la primera, pero sobre todo el ver aquellos talleres automotrices que han cambiado el concepto de estos talleres automotrices, que uno los ve en sobre todo los distribuidores de automóviles, ya más bien parece un hospital allá adentro. Ya no son aquellos talleres automotrices del Tuercas, donde era un cochinero ahí, donde todo estaba tirado, todas las piezas tiradas y un reguero por ahí de basura. Ahora los talleres han venido cambiando su concepto de manera muy importante y ustedes darán cuenta que la limpieza es fundamental en este tipo de talleres para tener precisamente la parte de entregar un producto de altísima calidad. México está en esa competencia ya en este momento. No estamos hablando de una competencia a nivel nacional, a nivel local. Estamos hablando de una competencia a nivel global ya en este momento. Y obviamente el tema del sector automotriz, la fabricación de automóviles y camiones, también el sector de autopartes, sumamente importante precisamente para poder estar ahí. Hay un tema no solamente de las refacciones originales, sino también cada vez un tema más importante de importación de refacciones que vienen de diferentes países.
especialmente ahorita en este momento, una competencia muy fuerte, no solamente en México, sino también en Estados Unidos, con las refacciones de origen chino. Hay una competencia, pero también por ahí la INA, la Industria Nacional de Autopartes, que congrega a las mayores fabricantes de autopartes aquí en México, traen un reto muy importante, es precisamente quitarle un pedazo de pastel a esa importación de refacciones chinas que vienen y han estado haciendo una competencia muy fuerte aquí en el mercado nacional. Tenemos la calidad y tenemos las empresas precisamente para poder esa competencia, para poder hacer esa competencia contra un país como China, que es muy fuerte. La siguiente, por favor. En años recientes, México ha evolucionado precisamente de su enfoque inicial de maquila para convertirse en una potencia de la industria automotriz global. Empezamos precisamente como una maquila en el norte del país, como les enseñé hace ratito en la lámina anterior, con los estados norteños, precisamente muy cerca de Estados Unidos para surtir precisamente a las plantas en Estados Unidos. Actualmente estamos creando nuevas oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de componentes y servicios contribuyan al rápido desarrollo de este sector. Y es la parte precisamente de este tipo de clúster que su servidor encabeza, porque no solamente es el clúster de Jalisco, tenemos un clúster que inició precisamente en Nuevo León, un clúster muy competitivo precisamente, pero actualmente está el clúster de la industria automotriz en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Querétaro, en el Estado de México y más recientemente el clúster que se creó también en la zona de Tlaxcala, Puebla, precisamente para trabajar de manera conjunta en el desarrollo precisamente de la proveeduría local. ¿Por qué? Se vuelve un reto precisamente con esta renegociación que tuvimos del Tratado de Libre Comercio recientemente y que no está concretado todavía y que ahora le denominamos TEMEC, donde el contenido regional precisamente de las partes que debe contener un vehículo que era del 62.5%, ahorita en esta renegociación sube al 75%. Buena parte de las refacciones, en su mayoría, 60%, lo vamos a ver un poquito más adelante, buena parte de los componentes automotrices o refacciones, un 60% viene de importación de diferentes países, porque las plantas precisamente lo que buscan es establecer dónde consiguen sus autopartes más baratas pero de buena calidad, precisamente para integrarla a los vehículos. Pero este requerimiento que hizo Estados Unidos precisamente de volver a traer las plantas automotrices a Estados Unidos o traer los fabricantes de autopartes a Estados Unidos, ha hecho precisamente de esta situación un reto muy importante para subir de ese 62.5% al 75% en 5 años. Se supone que si los congresos precisamente de Estados Unidos, México y Canadá aprueban precisamente la renegociación de este tratado, empezaremos a tener el requerimiento de ese 62.5% al 66% en el 2020, enero del 2020, si todo sale de acuerdo a la renegociación. Pero en 4 años debemos llegar al 75%. Entonces, un reto para los fabricantes de autopartes porque hay que desarrollarlos aquí en México y esa es la parte que estamos haciendo, buscando proveeduría de proveedores nacionales, proveedores de pequeñas empresas y medianas empresas, ¿cómo? Certificándolas. Una empresa no se puede sentar con una planta automotriz. La primera pregunta que le va a hacer la planta automotriz, ¿está certificado? No. Perfecto, muchas gracias. Cuando esté certificado nos sentamos y volvemos a platicar. Hay que certificarlas, hay que prepararlas, sobre todo también hay que capacitarlas en las nuevas tecnologías que requiere la industria automotriz precisamente, y esa es nuestra parte como clúster automotriz que estamos trabajando. Tenemos ya identificadas a varias empresas que hemos venido trabajando como una especie de consorcio, en donde ya traemos alrededor de 25 pequeñas y medianas empresas que estamos trabajando con ellas para poco a poco irlas incorporando precisamente al sector automotriz. Primero, el primer paso es volverlas proveedores de los proveedores. Ese es el gran reto que tenemos. Y tenemos empresas de verdad muy interesantes aquí en la zona industrial de Guadalajara, que cuando uno va y visita esas plantas se sorprende uno de cómo trabajan este tipo de empresas, ya con muy buena calidad, con mejora continua constantemente, pero hay que reforzarlas todavía. Esa es nuestra responsabilidad y es la que estamos haciendo en este momento. La siguiente, por favor. Estas son las partes, la producción de autopartes de México y se las quise traer precisamente con ustedes porque ya tenemos una buena cantidad
de producción nacional que se está realizando y que somos muy competitivos porque la mayor parte de estas piezas que se fabrican en México precisamente se exportan en su gran mayoría. No solamente directamente, las plantas las exportan directamente a otros países, sino también, además estas partes se incorporan a los vehículos que se exportan a Estados Unidos o se exportan a otros países. O sea, nuestras empresas hacen exportaciones indirectas que son incorporadas con vehículos que finalmente son exportados. ¿Cuál es la parte más importante? Y ustedes ahí verán los porcentajes de las partes eléctricas. Dentro de esas partes eléctricas tenemos otros, alfombras y asientos, transmisión y embrague, partes del motor, motor a gasolina, accesorios y partes para automóviles, estampados, suspensiones, motores a diésel, frenos y partes, carrocería, neumáticos, caucho automotriz, aceites, lubricantes y fluidos, que ahí, bueno, tenemos una baja en cristales y parabrisas también, y enfriamiento. Pero en general, el crecimiento que tuvimos precisamente del 2017 al 2018 fue de un 7% en casi llegar a los 90,000 millones de dólares precisamente de producción nacional. 90,000 millones de dólares es una cantidad impresionante, pero eso es lo que estamos hablando precisamente en nuestro sector de autopartes, que espera que este año, de acuerdo con el pronóstico que tienen, pudiera llegar alrededor de los 92,000, 93,000 millones de dólares de fabricación de este tipo de autopartes o de refacciones que están fabricando en nuestro país. La siguiente lámina, podemos hacer una comparación, esto es lo que estamos importando, esto es lo que se está importando de otros países y es la parte en donde estamos tratando de meter a nuestras pequeñas y medianas empresas para fabricar algunas de estas piezas, que si bien es cierto, no todas de ellas se puede, porque se requieren inversiones muy cuantiosas y se requiere tal vez una tecnología muy especializada. No está ahí, por ejemplo, pero por ejemplo hay un tema tan importante, lo que son los moldes y la fabricación precisamente para esos moldes, que hay que importarlos todos de diferentes países, ya pueden ser de Japón, puede ser de China, puede ser de Europa, de Alemania principalmente o de Estados Unidos. No tenemos fabricación, pero esas inversiones son multimillonarias. Entonces, ahí lo que estamos convenciendo precisamente al gobierno en este momento, sobre todo el Estado, ir a buscar esa fabricación de moldes en otros países. Portugal es un país precisamente especializado en la fabricación de moldes y el mantenimiento de moldes. Hay que ir a buscar esas empresas que se vengan a instalar a nuestro estado, y a lo mejor no a nuestro estado, a algún otro estado aquí de nuestro país, pero necesitamos ese tipo de empresas con inversiones muy cuantiosas y tecnología muy especializada, pero hay que ir a buscarlas. Sería un complemento precisamente para seguir trabajando en el desarrollo de nuestra industria automotriz. Pero verán ustedes ahí desde piezas estampadas, motores y sus partes, componentes para cajas de engranes, componentes para arneses, componentes para reproducción de dispositivos, componentes para frenos, componentes para ejes diferenciales, para asientos de vehículos, para sistemas de dirección y otro tipo de componentes. La importación, alrededor de 40,000 millones de dólares en 2017, 45,000 millones de dólares en 2018, un incremento del 10.8%, casi 11% precisamente. Es el reto que tenemos que trabajar como sector, precisamente fabricante de autopartes, para tratar de disminuir ese tipo de importaciones, que además a las plantas automotrices les conviene también trabajar junto con nosotros para desarrollar la proveeduría local aquí, porque ellos estarían bajando el costo. El costo precisamente del traslado, el flete, de traer partes de Japón o traer partes de China o traer partes de Europa o traer partes de otro lado, tiene un costo precisamente logístico bastante elevado, que además se viene constantemente teniendo no solamente un tema de inflación ahí también muy importante, sino además estos costos de transporte son cada vez más caros. Por eso a las plantas les conviene tener lo más cerca posible y a muy pocos kilómetros precisamente a sus proveedores. Esa es la parte que estamos trabajando. La que sigue, por favor. Fortalezas, contribuye este sector con el 16.8% de las exportaciones del estado de Jalisco. Después de la electrónica, es el sector de autopartes el que más exporta aquí en nuestro estado. Se crearon más de 4,500 empleos en los 2 últimos años. Andamos en alrededor de unos 28,000 empleos, los que hemos detectado en las empresas que están precisamente trabajando en este tema de la fabricación de autopartes. Se cuenta con una armadora, que ya dijimos es Honda aquí en El Salto, y un conjunto importante de empresas Tier 1 de nivel 1. El Tier 1 son aquellas empresas que fabrican equipo original. ¿Qué es el equipo original? Pues las llantas, los asientos,
todos los arneses, los cables eléctricos, todo el sistema eléctrico, los sistemas precisamente de frenos, los sistemas de suspensión, y los Tier 2 son los proveedores precisamente de los Tier 1, los que fabrican la proveeduría para los fabricantes de equipo original. Se tienen alrededor de 200 empresas, pero muchas de ellas, casi me atrevería a decir que un 60-70% son empresas muy pequeñas, con las cuales pues tenemos también un enorme compromiso de tratar de incorporarlas poco a poco. A lo mejor no con todas ellas vamos a poder trabajar, porque nos hemos encontrado con pequeñas empresas en donde nos hemos acercado para ver cómo están trabajando y nos dicen, no me interesa, yo siempre he trabajado así, estoy vendiendo, no quiero crecer, así déjame. Mi abuelo así me dejó la empresa, mi papá así me dejó la empresa, ahí déjame en esta posición. Bueno, pues ahí no perdemos el tiempo, ¿verdad? Nos vamos con las empresas que sí tienen necesidad, que sí quieren crecer y que se quieren meter con un tema de crecimiento, pero sobre todo con un tema de innovación ya para seguir trabajando y poderse volver en un momento dado, vuelvo a repetir, proveedor de los proveedores. Según la mía, que precisamente es un problema que tenemos en este momento porque está escaseando precisamente el recurso humano. Está escaseando este recurso humano, las universidades y los institutos tecnológicos no se están dando abasto en este momento, y no solamente es un tema aquí en Jalisco, el tema lo tenemos en Guanajuato, el tema lo tenemos en San Luis Potosí, está escaseando precisamente la mano de obra especializada. Y lo que estamos haciendo en algunas empresas es pues irnos a buscar un poco más al norte a este tipo de personas especializadas y traérselas a trabajar aquí con otro tipo de condiciones salariales, porque es la única forma de atraerlas. El tema salarial es un tema muy importante, acuérdense que lo habían puesto precisamente en la mesa de negociaciones en el Tratado de Libre Comercio, precisamente de cuando menos se pagara $16 la hora. Bueno, no estamos en ese nivel, pero esta industria está trabajando de manera muy intensa y cada vez los salarios empiezan a mejorar, no por decreto, por necesidad, porque si tú quieres tener gente más especializada, gente más capaz, pues hay que pagarles un poco mejor y hay que tratar de retenerlas, que ese es el otro problema también. Tenemos un fuerte problema de rotación. Esta mano de obra especializada, una vez capacitada por las empresas, a veces la mandas a capacitar a Alemania, a veces la mandas a capacitar a Japón, la regresas, está aquí y por ahí otra empresa le tira el lazo y le dice, yo te pago un poquito más, vente para acá. Y ya la capacitaste, ya te costó. Todas las empresas ahora están trabajando en un tema de retención precisamente de esta mano de obra especializada, pero repito, no nos estamos dando abasto con este tipo de temas. Está empezando a escasear y es un verdadero problema para el crecimiento y el desarrollo de nuestras empresas. Un verdadero reto. La que sigue, por favor. Existe un déficit del talento humano, ya tal como se los platicaba, la cadena de proveedores compuestas por empresas no nacionales. Tenemos una participación muy importante de empresas transnacionales o extranjeras, pero ese no es el problema, cómo nos incorporamos y cómo nos complementamos con este tipo de empresas. Costos elevados en capacitación del personal de la industria, ahí ahorita actualmente estamos trabajando en algunos sentidos con algunas universidades para tener profesores más actualizados en los temas ya que en este momento maneja la industria automotriz. Pero también cabe mencionar que dentro de las empresas, dentro de esas 4 paredes de las empresas, tenemos gente muy preparada, muy capacitada y ahora la estamos buscando explotar en el buen sentido de la palabra para que estas gentes nos permitan en sus empresas salir y nos permitan capacitar a otro tipo de personas, que pueden ser inclusive estudiantes y maestros. Necesitamos actualizar también muchas de las ocasiones a los maestros, porque a lo mejor muchas veces los maestros, una buena cantidad de ellos son teóricos, no tienen la práctica, lo que se vive realmente en una empresa directamente y lo que se vive todos los días de poder obtener un producto de buena calidad, al mejor precio y rápido, ¿verdad? Y al mejor costo. Entonces, esa parte también, como industria, tenemos el reto precisamente y es la parte que tenemos en el clúster automotriz. Sentada a nuestra mesa tenemos a la UNIVA, tenemos al Tecnológico de Monterrey, tenemos a la Universidad de Guadalajara con un lugar muy importante ahí, y la UNIVA, el TEC de Monterrey y la Universidad Autónoma de Guadalajara. Están sentadas junto con nosotros para que conozcan realmente la realidad de la necesidad que tiene la industria en este momento sobre el tema de la mano de obra especializada. La siguiente, por favor.
Necesidades de proveeduría, esto lo detectamos precisamente de la labor que hemos investigado y esto lo tenemos también, la cercanía que hemos tenido con Yetro también, que hemos venido trabajando. Esta es la parte que se necesita precisamente como proveeduría local y es la parte que estamos buscando desarrollar. Repito otra vez, no toda la vamos a poder desarrollar aquí, tenemos que hacer convenios, inclusive lo que no podamos tener aquí en el estado de Jalisco, pues a lo mejor lo vamos a tener en Aguascalientes o lo vamos a tener en San Luis o lo vamos a tener en Querétaro. Actualmente, afortunadamente también, ya se perdió esa situación de yo soy Jalisco y yo me muevo solo. Ahora estamos viendo ya temas a nivel regional. Finalmente los mexicanos entendemos que tenemos que trabajar de manera unida para poder precisamente poder ofrecer una industria muy competitiva en la región y afortunadamente hemos estado teniendo bastante éxito en lograr primero que nada ya una reunión que se hace periódicamente, aproximadamente cada 2 meses, de todos los clústeres que estamos establecidos ya en este momento en México y compartimos las mejores prácticas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo yo? ¿Con quién estás trabajando? En fin, ¿qué podemos obtener precisamente para el desarrollo? Este es también un reto muy importante para nosotros como sector, precisamente en todo lo que tenemos que trabajar. Y un poquito les hablaba yo precisamente en el tema de moldes, que está ahí más o menos en medio, después del maquinado, un reto precisamente importante. A lo mejor ese tema no lo podemos lograr resolver, pero sí hay que irnos a buscar fuera de nuestro país aquellas empresas que sí lo pueden hacer y a lo mejor hacer coinversiones, también pudiéramos hacer coinversiones. Ahorita tenemos un movimiento muy importante que se está empezando a dar. Esta guerra comercial que se dio entre Estados Unidos y China y que Estados Unidos le puso un arancel precisamente a las importaciones de China, está provocando que empresas chinas empiecen a venir a México a buscar hacer coinversiones con empresas mexicanas, precisamente para la fabricación de ciertas piezas o ciertas autopartes. Esto nos está dando esta oportunidad y también, bueno, nuestras empresas estamos tratando de ser muy cuidadosos de estas coinversiones, porque ¿qué están haciendo o qué están buscando los chinos? Venirse a México, fabricar en México y luego posteriormente exportar a Estados Unidos. Bueno, vamos haciendo lo mismo que ellos hicieron al momento de recibir inversiones extranjeras de China, que buscaron precisamente aprovechar todo el conocimiento de las empresas que se llevaron a China, todas las plantas automotrices, todo ese conocimiento y luego pues lo aprovecharon y ahora tenemos una industria automotriz en China que está creciendo de manera impresionante, mientras que en Estados Unidos la producción anda alrededor de 15 millones, 16 millones de vehículos anuales. China está fabricando ya 26, 27 millones de vehículos anuales. Hay una diferencia sumamente importante. ¿Qué fueron lo que hicieron los chinos? Pues bueno, pues traerse el talento extranjero, explotarlo en el buen sentido de la palabra, aprovechar y luego desarrollar su industria. Esa es la parte que ahora nosotros estamos buscando, decir, bueno, sí, vente, nos interesa tu inversión, pero vamos tratando de obtener también un buen beneficio para nuestras empresas y ahora pues explotar esta inversión extranjera que está llegando de China. Repito, está llegando y se está moviendo de manera muy, muy interesante en este sector en el cual yo estoy metido. Hay otros sectores en los cuales están tratando de meterse, pero obviamente pues esta restricción, esta guerra comercial les ha pegado durísimo y la estamos aprovechando. También hay plantas aquí establecidas en Lagos de Moreno, que buena parte, sobre todo sus plantas más importantes están en China. Y entonces actualmente están duplicando la producción aquí en México, trayéndose algunas líneas de producción de China precisamente hacia México, aprovechando esta situación de coyuntura que se está dando con Estados Unidos, que por momentos parece que se resuelve, pero por momentos yo no lo veo sencillo. Mientras Trump siga allí al frente del gobierno de Estados Unidos, yo no creo que se resuelva tan rápido, porque este señor un día de estos amanece de malas y cambia las cosas de un de repente, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Hacia dónde va la industria automotriz en este momento? Conducción autónoma, principales armadoras están trabajando, incluso Google y Tesla, están metidos ya en este tema precisamente de la conducción autónoma. ¿Y qué requiere este tipo de vehículos de conducción autónoma? Ya cada vez una mayor participación de la tecnología. Todavía no se puede soltar definitivamente el control de las personas que van dentro del vehículo, porque ya ha habido accidentes y accidentes que han causado inclusive muertes, porque todavía no está la tecnología al 100% desarrollada. Todavía, como sea, este vehículo robot
todavía no reacciona a cualquier situación que se pueda presentar en el tráfico común y corriente de todos los días, pero están avanzando de manera sumamente importante. ¿Y qué requerimos aquí? Innovación. ¿Qué requerimos? Tecnología. ¿Y qué requerimos para todo esto? Cada vez mano o mente de obra, vuelvo a repetir, mejor preparada para todo este tipo de avances, sofisticados sistemas y las regulaciones políticas para poder tener uno de estos vehículos en las calles. Los gobiernos van a tener que cambiar su política precisamente de tráfico en las calles para permitir ya este tipo de vehículos que puedan andar en la calle sin ningún problema. Conectividad, sistemas GPS, entretenimiento e integración de smartphone, realidad aumentada, información anticipada que le brinde mayor seguridad al conductor. Uno de los retos importantes para la industria automotriz es su teléfono celular puede ser actualizado muy rápidamente en las nuevas tecnologías. Cada vez el teléfono celular tiene nuevas aplicaciones, nuevas tecnologías que son mucho más rápido de adaptarlas precisamente a lo que está ocurriendo en este momento en nuestras sociedades. En cambio, los vehículos no. El vehículo trae una tecnología ya adaptada, acaba de salir el 2019, pero si hay una nueva aplicación, hay una nueva tecnología que debería utilizarse a lo mejor para la seguridad, a lo mejor para el entretenimiento, etcétera, etcétera, lo va a sacar la industria automotriz hasta el siguiente cambio de modelo, que puede tardarse 3 o 4 años. No es tan rápido dentro de la industria automotriz esos cambios tecnológicos. Hay que esperar, porque además son también bastante costosos. Sin embargo, ya está entrando la industria automotriz en ese reto también, de cómo se le puede hacer precisamente para que el vehículo en marcha, que ustedes estén conduciendo su vehículo y reciba una nueva aplicación, también como si fuera un teléfono celular. Hacia allá va esto, y este desarrollo tecnológico también está avanzando de manera muy rápida. Hablando precisamente del análisis predictivo, inteligencia artificial, a través del Big Data, lo que permitirá realizar un análisis exhaustivo que permita obtener predicciones sobre los usuarios. Hacia allá va. Poco a poco se va dando, todavía hay problemas, no se ha terminado de desarrollar esta tecnología, pero está avanzando demasiado rápido. Que los autos conozcan a los usuarios a través de un escaneo biométrico y aprendan las preferencias y hábitos precisamente del conductor. Ya no se alcanza a ver, está medio escondido, pero bueno, salió un poquito ahí mal la diapositiva. Pero es parte ya no del futuro, el futuro ya lo tenemos aquí y está avanzando muy rápido, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué estamos trabajando nosotros precisamente en nuestra planeación estratégica 2019? Adelante, por favor. No voy a entrar a detalle un poquito más porque son muchos detalles de lo que está trabajando, pero sí les puedo decir que estos 4 puntos se manejó el año pasado, se llamó un tema de diálogos de la industria automotriz y se sentó el sector automotriz con el nuevo gobierno para establecerle cuáles son las prioridades y hacia dónde va la industria automotriz. Primer punto, necesitamos fortalecer el mercado interno. Mayor competitividad del sector automotriz mexicano precisamente a través de este fortalecimiento del mercado interno. El mercado interno está creciendo de manera lenta, sobre todo porque estamos hablando de una situación económica, un nuevo gobierno en donde todavía no tenemos definido exactamente cuál va a ser el plan económico de este nuevo gobierno. Todavía no lo vemos claro, como industria todavía no nos queda perfectamente claro hacia dónde va. Estamos teniendo algunas reacciones y algunas ideas y me atrevo a decir algunas ocurrencias de pronto en estas conferencias de prensa mañaneras, pero todavía no sabemos el plan económico precisamente de lo que va a ocurrir. Y precisamente uno de los temas del fortalecimiento del mercado interno es a través de las tasas de interés. Ahorita precisamente la venta, que es una buena parte de las ventas que se realizan en el sector automotriz, son las ventas a crédito y las tasas de interés están bastante altas. En este momento pues ha pegado al sector automotriz. El año pasado se vendieron 1.400.000 vehículos aproximadamente en el sector automotriz, hubo una disminución en relación al 2017, precisamente también alrededor de una baja de unos 9–10%, pero hay que trabajar muy fuerte en este fortalecimiento del mercado interno. Otro tema para el mercado interno, el fortalecimiento del mercado interno, es la importación de algunos vehículos usados. Ustedes saben que en Estados Unidos tiene un parque vehicular de vehículos usados que se va cambiando constantemente y darles un reciclaje o destruirlos cuesta mucho dinero. Entonces, es bien sencillo para ellos pues mandárselos a México como vehículos que
Algunos de ellos entran pagando impuestos, pero algunos entran como vehículos chocolate, y eso afecta al mercado nacional precisamente de la venta de automóviles nuevos y también vehículos usados en México. Afecta muchísimo, esa es parte del fortalecimiento del mercado interno que está pidiendo el sector automotriz. Fortalecer las cadenas productivas en la industria automotriz, que es parte de la responsabilidad que estamos haciendo los clústeres automotrices, desarrollando proveeduría local. Asegurar recursos humanos, el gran reto que tenemos en este momento, precisamente un tema muy importante para nosotros, precisamente el desarrollo de estos recursos humanos. Y bueno, estamos hablando de incentivos competitivos. Yo no sé, yo siempre he pensado, yo estuve muchos años en la industria y realmente puede ser que hay un tema de incentivos, aunque yo no creo que sea la parte más importante, porque me tocó apoyar varios proyectos que llegaron a México y yo me acuerdo perfectamente bien que dentro de los temas para establecer una planta dentro de un nuevo país, lo primero que se buscaba era conocer el tema de la infraestructura. ¿Cómo estaba ese país en el tema de la infraestructura? Calles, carreteras, agua, luz, etcétera, para poder establecer una planta. El segundo punto era el tema de la mano de obra, la disponibilidad precisamente de los trabajadores, de los estudiantes, de las universidades que pudieran surtir ese tipo de cosas. Y el tercer punto era la calidad de vida. ¿Cómo es la calidad de vida en ese lugar? ¿Puedo vivir bien? Hay hospitales, hay escuelas, hay una serie de servicios que me puedan permitir establecerme y hasta el final estaban los incentivos. ¿Hay algún incentivo que me vayan a dar? Pues perfecto. Pero nosotros cambiamos la regla, como país quisimos traer empresas y pues, bueno, yo lo vi y lo viví en Guanajuato, fueron sumamente agresivos en Guanajuato, por eso se llevaron tantos proyectos de no solamente la industria automotriz de otros sectores a Guanajuato. El gobernador Juan Manuel Oliva, que era el gobernador en aquel momento, fue muy agresivo en el tema de los incentivos y ofreció todo, y todo es todo. Incluso hasta endeudar al Estado precisamente para poder atraer empresas, ofreciendo pues desde el terreno, toda la infraestructura, etcétera, etcétera, para poderte jalar a las empresas. Y entonces las plantas automotrices, nada tontas, pues así debe de ser. Lo que antes tenías en el cuarto punto, pues lo subes al primer punto. Y lo primero que llegaban las plantas era decir, pues sí, me interesa establecerme aquí en tu estado, pero ¿qué me ofreces? ¿Cuáles son los incentivos que me vas a ofrecer? Y empezamos incluso como estados a competir entre Guanajuato, entre Jalisco, entre San Luis, entre Querétaro, todo el mundo a ver quién ofrecía más, quién ofrece más para tratar de atraer. Política equivocada, porque empezamos a competir de manera muy fuerte y en algunos casos se empezaron a comprometer las finanzas de los estados. Y ahí está el caso de Nuevo León, que le dio aquí a absolutamente todo y endeudó al Estado por varios años. Y se llevó el proyecto precisamente ahí porque le ofreció absolutamente todo. Creo que como gobierno no debería hacer ese tipo de cosas. Creo que hay cosas que se pueden ofrecer para que se puedan establecer las plantas automotrices y no solamente a través de cañonazos como es el tema de los incentivos. Afortunadamente ya lo entendimos los estados, ya le bajamos esa competencia y se empezó a establecer otro tipo de prioridades precisamente para la atracción de la inversión, porque la inversión finalmente se va a establecer en donde le conviene, en donde necesita establecerse. Y si ya teníamos las plantas automotrices, pues los proveedores iban a llegar automáticamente, porque la planta automotriz lo primero que a veces te vienes y te estableces aquí y te quiero aquí pegado. Y ese que va a llegar también le va a decir a su proveedor, te vienes también. Y no me importa. Y tienes un plazo para que te establezcas aquí, de 1 año o 2 años, para que te pongas aquí lo más cerca posible de mi planta. Pero bueno, pues eso todavía lo puso la industria automotriz el año pasado, esto fue muy reciente, esto es de aproximadamente octubre del año pasado, pero bueno, vamos dejándolo ahí y así lo dejamos como un punto establecido porque son las 4 prioridades que estableció la industria automotriz aquí en nuestro país con el nuevo gobierno. La que sigue, por favor. El clúster como parte central precisamente para trabajar en el tema automotriz, la industria con sus mejores prácticas, acceso a información, capacitación y certificación que ya les comentaba yo anteriormente. La academia tiene que estar sentada ahí con nosotros precisamente para participar, investigar.
acumular experiencia y conocimiento que lo necesitamos de manera muy importante precisamente en este sector, y obviamente la parte del gobierno. El gobierno nos tiene que apoyar en el tema de infraestructura, fondeo. No digo que me regalen el dinero, hay que buscar dónde existen esos recursos precisamente para buscar bajarlos, que es parte también de los compromisos para apoyar a las empresas, precisamente para los temas de certificación. Certificarse no es barato, es bastante caro, pero además no es el tema de certificarse, hay que recertificarse periódicamente, y esas recertificaciones, porque hay que mantener un nivel, un estándar de calidad bastante alto y no lo puedes bajar, porque el momento en que le bajas, dejas de ser proveedor automáticamente de cualquier planta. Entonces, y esas recertificaciones cuestan bastante caras, aunque ya tenemos certificaciones nacionales, pero muchas plantas utilizan certificadores extranjeras, y esas certificadoras extranjeras hay que pagarlas en dólares. Relación sólida, precisamente tener una buena relación con el gobierno, no solamente a nivel federal, sino estatal, incluso municipal. Información fidedigna. Afortunadamente el INEGI ha trabajado de manera muy profesional, muy intensa, y tenemos la información de cómo va la producción, cómo van las ventas, ya de manera más periódica, más rápido para la toma de decisiones. Los proyectos en la industria automotriz no son proyectos de corto plazo, no son proyectos de mediano plazo, son proyectos de 10 años, de 15 años, de 20 años, ¿sí? No es corto ni mediano, es largo plazo, así se maneja la industria automotriz. Y bueno, nosotros hemos venido trabajando por áreas temáticas con funciones ejecutivas, técnicas de análisis, discusión y adopción de medidas comunes en la materia. Nuestro objetivo es apoyar precisamente y coordinar las acciones necesarias que contribuyen a mejorar los procesos de las empresas, miembros del clúster, a través de proyectos y o programas precisamente oportunos y concretos. Estos comités fueron precisamente designados o nombrados por las necesidades de la industria. Tenemos actualmente 3 comités, uno es desarrollo humano, que es el más importante en este momento para nosotros. El otro tema es el desarrollo de proveedores, que es un tema que también estamos trabajando de manera muy intensa, y traemos un tema ahorita de innovación. Tenemos que trabajar de manera muy intensa también en este tema de innovación, no nos podemos quedar atrás, y afortunadamente este comité está trabajando también de manera muy cercana con las principales empresas electrónicas aquí en el estado de Jalisco. Eso a nosotros nos da una ventaja competitiva con otros estados, porque esta industria pues es la que está muy metida ya también precisamente con el desarrollo, precisamente el avance tecnológico en este sector. La que sigue, por favor. Bueno, este comité precisamente de desarrollo de proveedores, investigación de mercado, proveeduría local, al menos, como les platiqué también al principio, 60% de la proveeduría viene de importación. Y yo hablo aquí de 150 empresas, ya hemos detectado 200 empresas que están trabajando en este sector, pero repito, la gran mayoría son empresas muy, muy pequeñas. Probablemente no podamos entrar a trabajar con ellas, pero yo creo que sí podemos trabajar con un universo de alrededor de 80, 100 empresas para buscar trabajar y desarrollarlas precisamente en el tema de desarrollo de la proveeduría local. Obviamente trabajamos en temas de evaluación, las visitamos, las conocemos, tratamos de saber de qué pata cojean precisamente para poderlas apoyar y poder establecer cuál va a ser la forma en donde tenemos que trabajar con ellos a través de capacitación o consultoría. Apoyo para certificaciones e inversiones en maquinaria e infraestructura, tema muy importante. Aquí se requieren recursos muy importantes para modernizar las plantas, a veces ellas tienen ya maquinaria y equipo muy obsoleto, muy viejo, están trabajando bien, pero en este momento ya es necesario cambiar precisamente y entrar en otra etapa directamente. Vinculación, estamos trabajando con una plataforma de directorio automotriz en donde sabemos cómo está la proveeduría en otros estados también, encuentros de negocios que tenemos periódicamente en diferentes estados, donde acuden también las plantas automotrices, ellos buscando proveedores y las plantas proveedoras también ofreciendo sus productos, tratando de establecer relaciones de negocios con este tipo de plantas. Localización de proveedores en el extranjero, decía yo al menos 60% de la proveeduría es de importación, identificación de algunos commodities. La que sigue, por favor. Capacitación y certificaciones especializadas,
20 entrenamientos tuvimos el año pasado ya de manera muy especializada, como Core Tools, auditores internos, líderes IATF, Six Sigma y VDA. Convenios con universidades para prácticas profesionales, precios preferenciales en cursos y posgrados, servicios a empresas. Por eso están las universidades sentadas ahí con nosotros. Necesitamos seguir capacitando a nuestras gentes y ahora ya incluso con temas de maestrías y en algunos casos de doctorados ya con personal de las plantas ya en materia muy especializado. Encuestas de recursos humanos, bien importante saber cómo va el nivel de salarios, cómo va el nivel de rotación en otros estados, en otras plantas. Necesitamos esta información precisamente de ausentismos, prestaciones, incremento en la demanda laboral, información que tenemos que tener al día. Trabajamos con compañías especializadas en este tipo de temas que hacen las investigaciones directamente en las empresas para tener la información. La información para nosotros es clave, es fundamental de lo que está ocurriendo en este momento, sobre todo en el tema laboral y obviamente intercambio de mejores prácticas y foros de capital humano, alumnos, profesionistas y empresas, incluso saber pues cómo son los millennials, cómo trabajan los millennials, qué están pensando los millennials hacia adelante. Hay que aprender a trabajar. Tenemos dentro de las empresas gente con mucha experiencia, gentes expertos, pero ¿cómo hacemos la combinación para poder trabajar con los jóvenes? ¿Cómo encontramos la mejor fórmula de que podamos participar? La juventud, el empuje y ya otra forma de ver las cosas con la experiencia. ¿Cómo hacer la combinación? Ese es un reto también bien interesante y que está ocurriendo ya en este momento en la industria. La que sigue, por favor. La fase 1, que prácticamente, pues ya hemos estado trabajando prácticamente 2 años, capacitación y desarrollo del ingenio, capital humano, conocimiento y mejora del proceso. La fase 2, que estamos entrando de lleno este año, optimización de procesos de fabricación, certificación y compartir las mejores prácticas. Y también este año ya estamos trabajando con este nuevo comité en el tema de innovación, transformación y desarrollo de nuevas tecnologías. Ya estamos precisamente con la organización de este comité, ya empezó a trabajar en este tipo de temas. La que sigue, por favor. Bueno, ya no quisiera yo meterme mucho más a detalle, es información que yo creo que a lo mejor yo dejaría ahí un poquito el tema de lo platicado, más o menos era darles a ustedes una semblanza de lo que estamos haciendo como clúster y de la importancia para nosotros precisamente el que el sector académico esté sentado con nosotros, el que el sector académico participe de manera muy directa. Por ahí anda el señor Okabe, que es un fiel participante de nuestras reuniones precisamente para conocer y él poder traer las necesidades precisamente de lo que requiere el clúster aquí a la Universidad de Guadalajara, y tenemos también por ahí algunos profesores que están participando en nuestro clúster de manera muy activa, precisamente conociendo las necesidades de lo que tenemos en este momento, sobre todo en el tema de la mente de obra. Yo ahí quisiera dejarlo, entramos mucho en el detalle de lo que está haciendo cada uno de los comités y no quisiera aburrirlos con cada uno de los puntos porque ya si a alguien le interesa, puedo dejar la presentación o les puedo mandar la presentación con mucho gusto. Otra vez, ahí está Carmen, que es nuestra directora precisamente, que nos maneja nuestro clúster. Si te pones de pie y levantas la mano, Carmen. Si requieren que les dejemos la presentación, con mucho gusto, con Carmen les podemos enviar la presentación con mucho gusto. Y si requieren mayor información, también lo podemos hacer. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Todo quedó claro? Sí. Muchas gracias por esta exposición. Soy Reiko Shibata, intercambio de Aichi Prefectural University. No sé si usted puede entender lo que voy a decir o no. Como la empresa japonesa de automotriz ayudó a como no solo a Japón sino también a México como por el aumento de empleo, algo así. Pero en Japón y una de mis amigas me dijo que una de las empresas más populares de Japón es Nissan,
pero en Japón, como hace un año, el presidente de Nissan se detuvo por algunas corrupciones y por eso como usted sabe, cree que como si va a pasar, como va a influir algunos negativos en México o sabe que algo ya está pasando entre Nissan y México. No, yo no tengo información de que esté ocurriendo nada negativo, al contrario, Nissan sigue creciendo, actualmente está fabricando alrededor de poco más de 900,000 unidades anuales, solamente Nissan, trae una coinversión ahí muy fuerte con Mercedes-Benz, ellos pusieron una planta ahí anexa precisamente a las dos plantas que ya tiene Nissan en Aguascalientes, siguen trabajando de manera normal. Y Nissan pues sigue siendo en este momento aquí en el mercado mexicano la empresa que más vende, es la número 1 aquí en el mercado mexicano Nissan. Entonces, no veo yo que haya algo negativo en esta situación, finalmente es una situación que se está dando entre dos, bueno, una empresa que es Nissan, pero también entre el gobierno japonés y el gobierno francés, pero que no interviene para nada con México. No tiene ninguna relación aquí con nosotros y no veo que haya alguna afectación para nuestro país. ¿Sí? Sí, me permite. ¿Alguna otra pregunta? Por allá atrás. Buenas tardes, mi nombre es Marco Juárez de la licenciatura de Economía, 10º semestre. Mi pregunta es, ¿qué perspectivas tienen en el caso de del mercado de coches híbridos y eléctricos? ¿Cómo lo vienen manejando ustedes en esta parte? Sí, mira, es un tema realmente muy interesante. De acuerdo a lo que nosotros hemos venido platicando, sí hay un crecimiento interesante en el tema de los eléctricos y los híbridos aquí en México, pero pues que todavía no llega ni al 1% del mercado doméstico. El año pasado se vendieron alrededor de 1,600, 1,700 vehículos híbridos y eléctricos y la mayor parte fueron híbridos. Los eléctricos han de haber sido alrededor de unos 100, 150 más o menos, no recuerdo ahorita bien los números, pero se están buscando nuevas alternativas de energía definitivamente y esta crisis que tuvimos hace apenas a principios de año en el tema del desabasto de la gasolina, pues mucha gente como que tomó conciencia de que tiene que ser un poco más cuidadoso precisamente en el tema del uso del automóvil. Yo no sé si el eléctrico sea el futuro, yo tengo muy serias dudas de que el eléctrico sea el futuro porque todavía hay un tema de autonomía y autonomía me refiero a que el vehículo tiene una posibilidad de movilizarte cierto número de kilómetros. Yo no me atrevería a subirme a un vehículo eléctrico si voy a ir a visitar la ciudad de Zacatecas porque si me quedo sin batería no sé si voy a encontrar una estación de recarga por ahí en el camino. No existe la infraestructura adecuada todavía para los vehículos eléctricos y es el gran problema de la autonomía. Y además, si tú te compras un vehículo eléctrico, vas a tener que poner una instalación aparte por separado de tu instalación eléctrica de tu casa. Hay que hacer un contrato especial con la Comisión Federal de Electricidad para que te pongan la instalación para poder tener la recarga para tu vehículo eléctrico, que se va a tardar entre 8 o 12 horas en recargarse nuevamente la pila. Y entonces cuando llegue el recibo del consumo de electricidad, yo creo que te vas a ir para atrás del consumo y sobre todo ahorita que la energía eléctrica sigue subiendo, no ha bajado, sigue subiendo. Hay un tema ahí en el costo de la energía eléctrica muy importante en este país y una queja de la industria es precisamente el costo de la energía eléctrica. Entonces, todavía en Europa inclusive la infraestructura para los vehículos eléctricos todavía no existe totalmente. Entonces, repito otra vez, yo no sé si el eléctrico es el futuro. En cambio, el híbrido es un vehículo con una autonomía que se puede mover por todas partes, porque además la batería se recarga cada vez que pisas el freno. Ya la tecnología te permite que la batería se vaya recargando y tú vas viendo que tienes batería todo el tiempo con tu vehículo híbrido y que además la verdad es que es una sensación porque no se oye absolutamente nada de ruido, nada, no tiene ningún ruido, a veces hasta piensas que está apagado el vehículo, pero que funciona de maravilla. Y la tecnología ha avanzado tan rápido que los primeros vehículos híbridos que llegaron a México traían un problema ahí de capacidad. En el tema si querías sacarlo a carretera para poder rebasar, era un verdadero problema para que pudiera rebasar un tráiler, porque el vehículo no te daba la potencia suficiente. Actualmente los híbridos están teniendo una potencia muy interesante, está avanzando de manera muy rápida, pero además habrá otros vehículos.
Se está trabajando con los vehículos solares, con los vehículos de hidrógeno, de gas natural, etcétera, etcétera. Y hay avances muy importantes en este tema, y no de ahorita. Yo la primera vez que fui a Honda fue hace 30 años, la primera vez que fui a Japón. Y me tocó ver en el Centro de Investigación y Desarrollo que tienen en Tochigi, ahí en Japón, ya haciendo pruebas con vehículos solares, haciendo pruebas con vehículos a gas natural. Hace 30 años. ¿Por qué no han salido esas nuevas tecnologías o no se han desarrollado? Bueno, pues tenemos un tema del petróleo ahí, que hay intereses muy especiales a nivel mundial en el tema del petróleo, pero finalmente el petróleo es un producto no renovable que va a tener finalmente una vida que terminará no sé en cuántos años, pero no va a durar para siempre. Entonces, esas alternativas ya están ahí, nada más que todavía no pueden salir al mercado porque son tecnologías muy caras. La prueba está en los vehículos eléctricos, son muy caros, bastante caros, y los híbridos, pues el más barato entiendo que es el Prius, que anda alrededor de unos 400 y cachito, que es el más barato, pero es un vehículo bastante bueno. El problema también es la reventa. El día de mañana que lo quieres revender, pues no tan fácilmente vendes un vehículo eléctrico. Yo creo que el eléctrico ese sí no lo vendes, pero ni de chiste, nadie te lo va a comprar. El híbrido todavía existe cierta posibilidad. Y el otro tema es el tratamiento de las baterías. La batería ocupa totalmente el asiento trasero, tanto en el eléctrico como en el híbrido. Y todavía en México no tenemos forma de reciclar esas baterías. Ese es un problema también en el cuidado del tema ambiente de las baterías. ¿Qué va a pasar con esas baterías hacia adelante? Me tocó en la empresa cuando trajimos los primeros híbridos que eran Civic y que de pronto nos quedamos ahí con 3 baterías que ya no podíamos utilizar, pues las tuvimos que mandar a Estados Unidos a reciclar. Y el costo del flete que nos salió mandar esas 3 dichosas baterías fue carísimo. Me acuerdo que cuando le expliqué a mi jefe cuánto nos costaba el flete para mandarla, porque además pues se considera una pieza peligrosa que podía explotar y no sé qué tanto, tenía que llevarte una serie de medidas de seguridad, pues el flete salió en un ojo de la cara y el otro también. Muy, muy caro. Entonces, no sé, todavía tengo muchas dudas de que el eléctrico sea una posibilidad. Yo realmente lo veo difícil, aunque Tesla está haciendo un gran esfuerzo, pero yo veo que Tesla tiene coches bonitos, muy bonitos. Pero véanlo ustedes por dentro, aquellos que han tenido oportunidad, pero los acabados, los materiales interiores, no son tan de primera calidad, son bastante malitos. Me parece que General Motors está fabricando un buen vehículo eléctrico, mucho de mejor calidad y mucho más barato que el Tesla. Pero bueno, ahí está el reto. Vamos a ver qué sucede en un futuro cercano, ¿no? Bueno, si nos disculpan no poder continuar con más preguntas como quisiéramos, debido al tiempo que lo tenemos muy, muy comprometido, ¿verdad? Agradecemos al licenciado Rubén Recendis, ¿no? Tenemos aquí un reconocimiento a su participación como ponente en este 14º Seminario Internacional del Programa de Estudios México-Japón, ¿no? Ingeniero. Muchas gracias.